Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos con la segunda sesión, su segunda semana de lo que es el tema 1 todavía de comunicación organizacional, y en esta semana lo que vamos a hablar es precisamente el origen de la comunicación organizacional. Para ello es importante entonces entender que las diferentes teorías de la administración, que como ustedes ya lo vieron en su materia de taller, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para poder identificar cuál es la que nos corresponde analizar desde el punto de vista de comunicación organizacional. Recuerden ustedes que una de las primeras teorías de la administración es la teoría científica. Esta nos da un énfasis en la tarea y habla precisamente de la racionalización del trabajo. Esto nos genera esa parte en donde establece a través del método científico que todos y cada uno de los elementos que incluye precisamente en el proceso productivo, pues uno de ellos son las personas, y lo único que está buscando precisamente esta teoría es el resultado: producción, 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 y se busca la manera simplemente de establecer cuotas de producción, procesos productivos, pero solamente se enfocan precisamente al resultado. Eh, Pasando de esta teoría, nos pasamos precisamente a la teoría clásica y neoclásica, que habla precisamente de la estructura. Es cuando se empezaron a dar cuenta de que la organización como tal, como todo grupo social, necesita una estructura, ¿no? Y esa estructura se da en base precisamente a los aspectos de autoridad, a los aspectos de responsabilidad, si se establecen las líneas jerárquicas, estableciendo precisamente una organización formal. Todo esto de la organización formal nos genera precisamente los diferentes vínculos y diferentes canales de comunicación dentro de la empresa. Pasamos entonces a la teoría de la burocracia. En la teoría de la burocracia, como ustedes han podido identificar, la palabra burocracia actualmente tiene una connotación negativa. Esto no necesariamente debe de ser así, porque lo identificamos con conceptos como gobierno, tiempos muertos, corrupción, gente que no quiere trabajar, etcétera, etcétera, pero no. Si ustedes lo vieron en su materia de taller, la teoría de la burocracia nos habla precisamente que dentro de esa estructura se requiere precisamente tener todo en orden. Y señores, desde ahorita se los digo, si ustedes están estudiando administración de empresas, es porque son burócratas, desde el contexto positivo de la palabra. Es decir, todo buen administrador debe de ser ordenado. Todo buen administrador nos gusta el orden, nos gusta los lineamientos, nos gusta entender, analizar y profundizar en la parte de los procesos, es decir, que nos indiquen qué hacer, cómo no hacer, hasta dónde son los alcances, cuáles son las personas involucradas en ese proceso, etcétera, etcétera. Todo eso es burocracia. Entonces, para eso, entonces, muchas veces sí hay que reconocerlo, a veces nos genera demasiada carga administrativa, el oficio con 20 copias y firmado de recibido, necesita para ese procedimiento necesito tener como 25 requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, a veces sí, como administradores, y no buenos, para mí siempre ha sido esa parte, que no, una buena empresa no necesita tener tantos procedimientos tan burócratas que tengas que hacer muchos pasos para obtener un resultado, pero bueno, es parte de la estructura de tener todo en orden. Y eso nos lleva precisamente a la teoría estructuralista, en donde nos identifica precisamente esa teoría la importancia de los grupos informales. La relevancia de esta teoría es precisamente identificar que existe ese grupo informal en el cual la empresa se tiene que apoyar para poder lograr el resultado. ¿En dónde surge precisamente esa organización informal?
pues en el grupo de amigos, en los equipos de trabajo que se van gestando dentro de la organización, la gente que se va identificando con ciertos objetivos personales, con mismas afinidades, incluso los mismos grupos antagónicos, porque los grupos antagónicos, que es básicamente los grupos que no, por decirlo así o decirlo muy claro, son los grupos que no se llevan o las personas que no se llevan. Muchas veces hasta eso que podríamos pensar que es negativo dentro de las empresas puede generar un buen resultado. ¿Por qué? Porque existe competencia, una competencia sana, una competencia en donde se va generando un resultado, y eso es precisamente genera las relaciones informales, y eso nos lleva precisamente a la teoría de las relaciones humanas, en donde ya se hace énfasis en las personas, donde se reconoce precisamente esta organización informal desde el punto de vista de motivación y liderazgo. Entonces, la teoría de las relaciones humanas, en lo que lleva a la parte de la comunicación organizacional, es entender el por qué la gente funciona de determinada manera ante ciertas circunstancias. Y eso es precisamente lo que se ve en esta teoría, identificando esas necesidades, esos aspectos motivacionales para poder establecer el tipo de liderazgo que pueda ayudar a obtener lo que espera, no solamente a la organización, sino también a las personas que integran ese grupo social. La siguiente teoría es la teoría del comportamiento organizacional, que ustedes ya vieron en su materia anterior de comportamiento. Hace énfasis en las personas, pero desde la perspectiva de la integración de los objetivos de la organización y el individuo, es decir, entender el por qué y cómo se maneja precisamente el comportamiento dentro de las empresas en organización, tratando de que las personas puedan entender cuál es la filosofía institucional y puedan lograr precisamente esos objetivos indicados por la misma organización. Terminando con la teoría de desarrollo organizacional, en donde hace igualmente énfasis en las personas, pero desde la perspectiva del cambio organizacional. Es decir, cada vez que ustedes quieran hacer algún cambio dentro de la organización, ya sea de forma o ya sea de fondo, deben de tomar en cuenta a las personas a quienes va a afectar ese cambio, y por lo tanto entonces deben de hacer todo un plan de trabajo para poder llevar a cabo ese plan. Bueno, ya que vimos las diferentes teorías de la administración, nos vamos específicamente a la teoría de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque es el origen precisamente de la comunicación organizacional. Esta nos habla precisamente de las relaciones humanas en base precisamente a los estudios del Mayo y un grupo de gente que fue estableciendo precisamente el resultado del experimento de la Hartog. En este caso, el señor Mayo que hace es identificar precisamente la importancia de los informales y del mundo social en el comportamiento de los individuos. El señor Follett, que procura es precisamente identificar que cada uno de esos grupos sociales determina precisamente la dinámica social y la dinámica de comportamiento, y el señor Maslow lo que aporta es precisamente de que esos comportamientos son el resultado precisamente de la satisfacción de sus necesidades. Ya me imagino que han visto los diferentes tipos de la pirámide del señor Maslow, en donde se identifican las diferentes necesidades y cómo la empresa puede ser y ayudar en la satisfacción de cada una de ellas. La aportación del señor McGregor, recuerden ustedes la famosa teoría X, la famosa teoría Y, en donde nos habla que la teoría X es que los individuos pues no tienen esa motivación, son flojos por naturaleza, no les gusta trabajar, siempre necesitan una supervisión, etcétera, etcétera. Y al contrario, existe la teoría Y, que es la que nos indica que las personas se mueven de manera voluntaria, propia, sus motivaciones, les gusta trabajar, no necesitan una supervisión, o sea, todo lo contrario. Son tan antagónicas estas dos teorías que al final de cuentas, pues después surge la teoría Z, sí, y la teoría W, pero ahorita nos vamos a enfocar precisamente en esas dos,
en donde ustedes en sus empresas actuales, ustedes pueden identificar que van a encontrar gente, ya sea que trabaja con la teoría X o gente que se identifica o trabaja desde la función de la teoría Y. Eso nos lleva al punto en donde cada empresa, cada grupo social va a tener una manera y muy particular de poder obtener un resultado. Nosotros lo vemos en el caso precisamente, por ejemplo, en los grupos que tenemos aquí en el tecnológico, en donde puedes tener grupos que entran en la misma generación, que estudian la misma carrera, que están en el mismo turno, que están incluso en la misma unidad académica, pero los comportamientos de esos grupos son totalmente diferentes. Y eso es precisamente el resultado de cada uno de estos elementos que les he estado platicando. ¿Cuáles son las características generales de la teoría de las relaciones humanas? En primer lugar, estudia la organización como un grupo de personas, hace énfasis en las personas, delega la plena autoridad. Es decir, recuerden que la delegación es parte de poder confiar en las demás personas, generando autonomía de trabajo y haciendo énfasis precisamente en la relación entre los empleados, es decir, que se lleven bien, que haya una relación de cordialidad. Tampoco es que vayan a ser amigos para toda la vida, ¿no? Pero de alguna manera que exista ese clima organizacional de confianza, de soporte, de apoyo entre todos, ¿no? Que exista precisamente esa confianza como para poder llegar con tu compañero y decir, oye, explícame, no lo entiendo, ayúdame, etcétera, etcétera. Y eso es lo que genera precisamente dinámica grupal e interpersonal, ¿ok? Con todo esto surge precisamente esta teoría de relaciones humanas, en donde lo que se hace es humanizar y democratizar precisamente a la organización. Humanizar porque se entiende ya que el recurso humano no solamente es un recurso que se puede desechar. Recuerden que ustedes contratan a sus colaboradores por sus conocimientos, por sus habilidades, por sus experiencias, por sus competencias, pero siempre va a ir junto con pegado sentimientos, personalidad, pensamientos, etcétera. Entonces, a veces es muy complicado porque puede ser una persona muy competente en la área, pero desde su del punto de vista de personalidad es muy conflictivo y entonces hay que saber trabajar y entender que eso va a influir en el resultado. Por lo tanto, se democratiza tomando la opinión de todos. De alguna manera entonces entran aquí funciones como ciencias humanas, como puede ser la psicología, puede ser la antropología, la sociología y la dinámica social, ¿no? De alguna manera el poder entender el comportamiento, y eso nos lleva a una filosofía pragmática dentro de la organización, porque la organización, recuerda, una empresa es creada para satisfacer una necesidad, no es por el deseo del empresario, ¿sí? O del emprendedor, es porque esa persona tuvo una visión de que va a satisfacer la necesidad de alguien y por lo tanto su filosofía debe de estar en función de ese alguien, no va a ser sobre sus valores propios, sino que va a ser en función de lo que quiere lograr, ¿no? Para eso entonces establece una psicología dinámica, es decir, es una retroalimentación constante de lo que se busca, de lo que se pretende con las personas que integran precisamente el grupo social, y eso nos lleva precisamente al experimento de la Hampton. Voy a pedir por favor que vean el video y en este caso, bueno, este experimento lo fue realizado por el señor Mayo ya por los años 1924 y 1933, y bueno, lo que busca precisamente es que lo que ellos estaban buscando, perdón, era encontrar cómo producir más, y se dieron cuenta de que el ser humano al tener ciertos indicadores no
no se comportaban como ellos lo estaban buscando. Entonces, es decir, les quitaron energía eléctrica, les ponían más supervisión, les quitaban supervisión. Entonces se dieron cuenta que los resultados del grupo en donde tenían mayor supervisión, que no tenían todas las condiciones adecuadas, obtuvieron un mejor resultado que el otro grupo de control. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, o el grupo que estaba trabajando con esa supervisión, identificaron que los estaban estudiando, identificaron que a lo mejor supusieron que los iban a correr y entonces dijeron, no, pues ahora vamos a producir más, vamos a darles el resultado que ellos están buscando, aun cuando no tengamos las condiciones. Y esa es la gran aportación que da precisamente esa teoría, en donde el grupo fue quien decidió la producción y no las condiciones de la empresa. Entonces les voy a pedir por favor que vean el video para que puedan obtener sus conclusiones. Vamos a resumirlo de esta perspectiva. De las aportaciones de este experimento tenemos la integración, el grupo social, los grupos informales, los trabajos repetitivos y la recompensa. En la parte de la integración es importante identificar que el nivel de producción va a depender de la integración social. Entre mayor el grupo esté integrado, la producción va a ser mayor. El grupo social entonces es aquel en donde el individuo se va a apoyar para poder obtener el resultado y se va a ajustar precisamente a las normas y comportamientos de grupo. Ustedes lo van a poder identificar precisamente en sus empresas donde están actualmente trabajando, que hay departamentos o áreas en donde a veces entras a ese departamento o esa área y puedes respirar un ambiente agradable, de cordialidad y demás, y habrá otros departamentos en donde entras y sientes ahí la mala vibra, y es precisamente porque el grupo social es el que va a influir precisamente en ese comportamiento. Por lo tanto, entonces los grupos informales es precisamente esa parte en donde como empresa debemos de trabajar, porque el grupo informal es la donde el individuo busca apoyo y es en donde se compromete con otros y se genera precisamente esta dinámica de apoyo entre unos u otros, o al contrario, se puede generar esa parte donde si alguno de los individuos no está funcionando, el mismo grupo informal lo va desechando. Esto todo va en función a solamente trabajos repetitivos, que es donde podemos identificar precisamente ese comportamiento grupal. ¿Por qué no en los trabajos que no son repetitivos? Porque en ese tipo de trabajos, pues cada uno de las personas pues va a generar precisamente su propia creatividad, pero en los trabajos repetitivos, como es tan cotidiano, la gente se aburre, la gente va identificando ciertos aspectos en donde le puede gustar o no gustar, y entonces va a afectar de manera negativa precisamente la actitud del trabajador, y por lo tanto tendremos que buscar siempre la manera de innovar precisamente los trabajos para que no se vuelvan aburridos para la gente. Y también una de las aportaciones más importantes de este experimento es que se dieron cuenta que los seres humanos o los colaboradores no solamente están motivados desde el punto de vista económico, sino que pueden ser a través quizás solamente de un reconocimiento de de preguntarle cómo están, etcétera, etcétera, y eso les va a ayudar precisamente a poderse sentir parte de la organización. ¿Okay? Entonces, todo esto nos lleva precisamente a poder identificar las tres funciones de la comunicación organizacional desde el punto de vista de Fernández Collado, que es la producción, innovación y mantenimiento. Y entendiendo, recuerden que la organización como tal siempre va a buscar la producción, ya sea que te hablen bonito o ya sea que te den de latigazos, pero lo que busca es producir. Ok, entonces en este primer punto se va a preocupar precisamente por la eficiencia, racionalidad, programación y cuidado de los bienes y servicios, porque es la razón de ser de la empresa. Esto nos lleva a que la comunicación va a permitir introducir ideas y proyectos nuevos, identificando precisamente dos tipos de innovación de la organización y en la organización. Es decir, son considerados
innovaciones de forma o de fondo. Cuando hablamos de que es de forma, es simplemente la parte estética, por decirlo de alguna manera, la parte del proceso de que no cambia en lo particular la esencia de la actividad, simplemente mueves un mueble, cambia la fraseología, etcétera, etcétera. Pero cuando es un cambio de fondo, una innovación de fondo, es cuando el proceso se hace quizás incluso hasta totalmente diferente como lo estábamos haciendo, y eso nos va a llevar más tiempo. Es lo que habíamos hablado, precisamente el cambio planeado. Todo esto es importante para la comunicación organizacional, entender la parte del mantenimiento de esto. ¿Por qué? Porque cuando el colaborador siente que hay algo que se mueve, hay un cambio dentro de la organización, la primera reacción ante un cambio es precisamente estar en contra de ese cambio. Y lo que se busca es mantener la autoestima del individuo dentro de la organización, manteniendo las funciones de producción e innovación adecuadas, es simplemente adecuar precisamente a las nuevas circunstancias. Y bueno, esto en general de lo que vendría a ser precisamente el resultado del experimento de la Hampton y el experimento del señor Mayo. Eso nos va a llevar precisamente a de esas tres funciones que platicamos, a entender que la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información, y como ustedes ya lo han visto, existen diferentes elementos dentro de ese proceso que están aquí en esta figura, pero lo vamos a ir identificando uno. Los elementos de la comunicación. En primer lugar, debe de existir un emisor. No quiero profundizar demasiado en esta conceptualización, porque lo hemos visto en otras materias, lo hemos visto en nuestra vida cotidiana, nada más vamos a tomar en cuenta ciertos puntos. Entonces comenzamos. El emisor es la persona o el grupo social en el cual va a transmitir una información. Para que exista comunicación necesita un receptor, es decir, la persona que va a recibir esa información, recordando que el concepto de comunicación es el de influir en los demás. Entonces, el emisor tiene algo que influir a alguien o a otro grupo social, y entonces tenemos que pensar muy bien en el receptor. Y para tomar en cuenta que nuestra comunicación sea una comunicación asertiva, necesito tomar en cuenta tanto el canal como el contenido. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de receptor que sea, del tipo de organización que sea, del tipo de comunicación que vayamos a utilizar, para saber qué contenido vamos a usar y qué canal vamos a utilizar. Actualmente la gran mayoría de las personas piensa que con el simple hecho de tener un portal en el Facebook o una cuenta en Instagram o una cuenta en Twitter ya es suficiente para poder comunicar. No, tenemos que ver precisamente quién es nuestro receptor para saber cuál va a ser el canal adecuado. Muchas veces va a ser un oficio, muchas veces simplemente va a ser un aviso en el pizarrón de la empresa, o simplemente puede ser un mensaje de WhatsApp. Pero va a depender precisamente del contenido. Si va a ser algo formal, pues tiene que ser un oficio con que firmado y sellado de recibido, o simplemente puedo utilizar palabras redundantes, es para el tipo de gente que es, o simplemente va a ser una comunicación muy informal, utilizando un lenguaje muy sencillo, muy práctico, porque realmente es lo que necesitamos. Pero tengo que entender en particular quién es el receptor, a quién vamos a tratar de incluir para poder utilizar, si va a ser escrita o si va a ser oral, si va a ser a través de símbolos, o también qué contenido vamos a hacer, si va a ser muy elaborado o muy simple. Otro de los puntos fundamentales de los elementos de la comunicación es el ambiente. Algunos autores el ambiente lo además lo supeditan a lo que es el ruido. Y sí, es parte fundamental del ambiente, pero no necesariamente. Es todo. Para mí el ambiente es el contexto, es decir, por ejemplo, ahorita que están pasando fechas de fin de año, para que
podamos entender, si yo quiero que mi receptor sienta que hay formalidad en mi empresa, quizás el ambiente que voy a dar para el evento del mensaje de fin de año, pues no es lo mismo hacerlo en el comedor de empleados que quizás hacerlo en la sala de juntas, o en hacerlo en el pasillo, o en hacerlo en oficina. Entonces tengo que tomar en cuenta todo el ambiente, si va a haber mucho ruido, si va a haber algún apoyo de tecnología, es decir, videos, sonido, música, etcétera, etcétera. Todo eso es importante para poder saber si nuestro mensaje va a ser precisamente, va a llegar de manera correcta al receptor. Y lo más importante, el elemento más importante de la comunicación es la respuesta. ¿Por qué? Porque si no hay respuesta, pues no sabemos si nuestro mensaje, si nuestro contenido fue el adecuado, si el canal fue el adecuado, si no estamos tomando el ambiente o si no estamos tomando en cuenta al tipo de receptor. Entonces la respuesta es el resultado precisamente del elemento de la comunicación, porque es la que me va a indicar si estamos si nuestro mensaje o fue una comunicación asertiva o no. Por lo tanto, entonces el no obtener una respuesta también es una respuesta, porque no me estás indicando que no estoy utilizando la comunicación de manera adecuada, no estoy llegando a las personas que quiero llegar y cómo quiero llegar. Entonces, porque a lo mejor yo puedo decir algo y porque no entendí el receptor, porque utilicé un canal inadecuado, porque el contenido no fue el correcto, porque no entendí el ambiente, el contexto o los ruidos que hay precisamente, pues voy a obtener una respuesta errónea. Por lo tanto, entonces cada uno de esos elementos pues va a ser importante precisamente para poder tener una comunicación asertiva. Con esto damos por terminada la lección de esta semana, y las actividades a desarrollar, como dijimos ya, es analizar el video, hacer el foro de aportaciones de conclusiones precisamente de ese video, hacer un mapa mental, hacer una evaluación de repaso. Ojo, esa evaluación repaso no es una evaluación para calificaciones, simplemente una evaluación repaso. Y vamos a hacer un mapa mental del proceso de comunicación, y lo más importante, el avance del proyecto de asignatura. Ojo, no tengan miedo, el avance del proyecto de asignatura básicamente es la que nos va a indicar cuál va a ser nuestra propuesta. Tenemos que identificar cuáles son algún punto a trabajar, un área de oportunidad en el aspecto de comunicación, y poder obtener precisamente el resultado. Entonces, señores, con esto terminamos la lección de la semana. Tienen actividades que realizar y bueno, les deseo una semana llena de éxitos.